Túnel del Canal, una vía ferroviaria de 50 kilómetros que conecta Gran Bretaña y Francia. Tuvieron que luchar contra los elementos. Fue como estar en una guerra, por la tierra, la roca, la maquinaria que utilizábamos, por el aire que respirábamos. Inundaciones catastróficas. Pensamos que podría ser el final del túnel del canal. Y un arsenal de maquinaria muy peligroso dentro de un espacio confinado. No es el sitio en el que debería haber alguien que no supiera lo que hace. A continuación, la historia interna de la carrera para construir el túnel del canal, una de las maravillas de la ingeniería del mundo moderno. Construyendo el Eurotúnel. Este tren hace un recorrido asombroso. Viaja bajo el mar a través de uno de los mayores proyectos de ingeniería que se ha llevado a cabo. El túnel del canal, formado por una inmensa red de vías que transporta carga y pasajeros de a pie entre Gran Bretaña y Francia. El público puede incluso llevar sus vehículos en vagones del ferrocarril especialmente construidos para viajar entre los dos países. Su construcción fue un plan ambicioso. Ingenieros de Gran Bretaña y Francia tuvieron que excavar desde ambos lados del Canal de la Mancha, compitiendo por ser los primeros en llegar al punto medio bajo el mar. Hoy, en la entrada británica al túnel, el supervisor Colin Saxby supervisa estas vías submarinas extraordinarias. En días ajetreados, los martes, miércoles y jueves, pasan unos 3.000 camiones por el túnel hasta Francia. Los vehículos de pasajeros en días ajetreados aumentan hasta 10.000 al día. Cuando se abrió en 1994, el público se cansaba de viajar una distancia tan larga bajo el mar. Hoy pasan hasta 400 trenes por el túnel diariamente, transportando una media de 57.000 pasajeros, 6.000 coches y 54.000 toneladas de carga. En el centro de control, un panel de pantallas de 24 metros de longitud rastrea la posición y la velocidad de cada tren. En el extremo británico del túnel del canal hay un enlace con un tren de alta velocidad que llega directamente al centro de Londres. El proyecto tuvo un coste equivalente a más de 21.000 millones de dólares de hoy en día. Antes de la construcción del túnel del canal, la única forma rentable de llegar hasta Francia era en ferry. La navegación a través del Canal de la Mancha podía ser impredecible. Las travesías en ferry estaban condicionadas por el mal tiempo y los retrasos. Se necesitaba una forma más eficiente y rápida de cruzar el Canal de la Mancha. En 1984, unos aliados más que improbables se reunieron para convertir ese sueño en realidad. La primera ministra conservadora británica, Margaret Thatcher, y el presidente socialista francés François Mitterrand anunciaron que habían llegado a un acuerdo para construir una conexión física entre sus dos países. Existían todo tipo de ideas sobre cómo cruzar el canal por debajo. Muchos proyectos proponían una forma por la cual las personas condujeran sus coches a través del túnel para llegar a Francia. Un grupo llamado Eurobridge propuso una autopista de 2 niveles ubicada en el interior de un tubo suspendido desde un puente, además de un túnel de tren que hiciera el recorrido bajo el lecho marino.
Eurobridge no tenía el coste calculado, superaba los límites de la tecnología, nadie pensó que pudiera financiarse. La apuesta de The Channel Expressway consistía en una combinación de carretera y ferrocarril. Pensamos que el túnel ideal tenía que ser una vía de conducción, que pudieras conducir tu coche o tu camión y en 20 minutos llegar al otro lado. Para eliminar los gases de escape, había que construir conductos de ventilación. En uno de los canales más transitados del mundo, en el que también hay mucha niebla y un número ingente de barcos, era un riesgo tremendo. La tercera propuesta, llamada Euroroute, presentaba un túnel entre islas artificiales unidas por puentes. Se jactaba de que se podía ir conduciendo hasta el continente. Evidentemente era una idea horrible. Hay que pensar en todos los barcos que pasan navegando y que podían chocar fácilmente con esas islas. Parece algo sacado de una novela de ciencia ficción. El proyecto de The Channel Tunnel Group fue el que destacó. Su plan era el único que no presentaba una carretera. Los coches y los camiones irían sobre vagones ferroviarios, especialmente construidos para atravesar el túnel, mientras que los pasajeros de a pie podrían subir a bordo de un tren de alta velocidad. Al ser un proyecto financiado por completo con fondos privados, los bancos estaban dispuestos a respaldar el plan más sencillo. Creo que el Channel Tunnel Group ganó porque, como los bancos iban a invertir mucho dinero, ya que el préstamo inicial era de 5.000 millones de libras, querían un seguro razonable de que se iba a construir a tiempo y ajustado al presupuesto o muy próximo a él. Diciembre de 1986. El primer reto era averiguar dónde excavar exactamente el túnel. Los geólogos identificaron una capa de roca que les pareció la más idónea. Se denominó Marga de Tiza y al parecer se extendía desde un extremo del canal hasta el otro. La marga de tiza es prácticamente impermeable al agua, por lo tanto era un material excelente para que la tuneladora pudiera perforarla. La marga de tiza impermeable es una roca blanda perfecta para túneles submarinos, pero había un inconveniente. Su recorrido bajo el Canal de la Mancha era estrecho y ondulado, lo cual dificultaba su seguimiento. Como consecuencia, no sería posible construir un túnel recto a nivel bajo el canal. En cambio, los tres túneles tendrían que subir y bajar siguiendo la ruta de la capa de marga de tiza. Febrero de 1988. Las tuneladoras trabajaban duro para atravesar la pared de roca. Dirigir una de esas máquinas es arduo, duro, largo y peligroso. Las tuneladoras pesaban aproximadamente 760 toneladas y medían 250 metros de longitud. El tamaño de 2 campos de fútbol. Se diseñaron específicamente para excavar el túnel del canal y fueron cruciales en la operación. En la parte delantera de la máquina había una cuchilla de 7,5 metros de ancho. Parecía complicado, pero la forma en que trabajaba era considerablemente simple. A medida que la máquina avanzaba, exponía segmentos nuevos de tiza. Los brazos robóticos alineaban la tiza con paneles de hormigón y los fijaban con el cemento para formar un anillo de hormigón hermético. Una cinta transportadora alejaba los residuos del cabezal de corte. Los gatos hidráulicos podían entonces empujar el cabezal del corte hacia adelante a aproximadamente 5 metros por hora. La labor más importante era asegurar que estas monstruosidades no se desviaran de su rumbo. Conducir la máquina y controlarla podía ser bastante estresante si se desviaba y no recuperaba la ruta. La misión de los geólogos era trazar una ruta segura para las tuneladoras. Previeron una ruta de excavación sin agua y los ingenieros decidieron que los británicos excavarían un poco más allá. El punto medio, conocido como punto M, haría que los británicos excavaran cerca de 22 kilómetros y los franceses tan solo más de 15.
Los británicos esperaban una ruta seca, así que utilizaron las tuneladoras que no eran resistentes al agua. Los franceses sabían que se toparían con terreno húmedo, así que utilizaron tuneladoras que eran totalmente resistentes al agua. Por parte de los británicos, Dios seguramente era británico, fue fácil mantenerse en esa capa. Significaba que, por lo general, no tendrías problemas con el agua. Por parte de los franceses, debido al plegamiento del suelo, nos vimos obligados a crear un nuevo tipo de tuneladora. Las máquinas francesas, resistentes al agua, eran un 25% más lentas que sus rivales británicas más simples. Pero si se encontraban con agua, podían seguir excavando. A medida que el túnel avanzaba, el simple hecho de que la gente llegara y se fuera del trabajo a diario suponía todo un desafío. Aquí tenemos una vieja cabina de TML. Entraban y salían a diario transportando personal. A los hombres que acababan su turno y a los que lo empezaban. Se añadió este material por una buena razón. Es una medida de seguridad. Pasé muchas horas aquí yendo y viniendo. No podíamos hacerlo, pero si estábamos cansados y era un trayecto largo, te veías obligado a dar una cabezada y podías sacar la pierna o el brazo por aquí. Y antes de darte cuenta, acabar con una lesión grave. Y por eso se añadieron estos materiales. Había 183 locomotoras recorriendo más de 240 kilómetros de pista, convirtiéndola en la vía férrea de construcción más grande del mundo. Asimismo, era una vía férrea que nunca dormía. Estas locomotoras recorrían 130.000 kilómetros al mes, el equivalente a pasar 3 veces por el Ecuador. Los trabajadores que subían en ellas podían tardar horas en ir y venir al sitio de obra submarina. Era entonces cuando el aburrimiento se apoderaba de ellos. El alcohol y el tabaco estaban prohibidos bajo tierra, pero algunos tuneladores encontraron formas ingeniosas de sortear los controles de seguridad. Los hombres que fumaban escondían el tabaco en niveles de burbuja y cosas así para pasar la seguridad. Se saltaban las normas todo el tiempo, pero yo no me salté ninguna. Este espacio de trabajo era ruidoso y peligroso. En la parte británica había 1.100 trabajadores bajo tierra y la amplia mayoría eran hombres. Una llamada telefónica ocasional de un compañero atrajo a la ingeniera Sarah Chapman al proyecto. Necesitamos más ingenieros en el túnel del canal. Es temporal, pero podría desembocar en un trabajo permanente. ¿Estás interesada? Poco tiempo después, Sarah estaba bajo el suelo desempeñando un papel crucial. Consistía en asegurar que el túnel fuera en la dirección correcta, que fuera lo bastante grande, que no se inclinara hacia adelante por la parte izquierda, derecha, superior, inferior y demás. Sarah fue una de las pocas mujeres que trabajó bajo tierra. No había inodoros en los túneles. Tenías que aguantarte aproximadamente 1 hora, que era lo que se tardaba en llegar y salir. Y pasabas unas 10 horas en las que no podías ir al servicio. Fue bastante difícil y recuerdo que planteé el problema y causó mucha risa y me dijeron: si quieres trabajar aquí, si quieres ser uno más, supéralo, apáñatelas. Como mujer había veces que era bastante difícil y estoy segura de que a otras mujeres que trabajaban allí les ocurrió lo mismo y tuvimos que dar grandes pasos hacia adelante. Sarah pasó más de 1 año trabajando bajo el suelo, asegurándose de que el camino del túnel siguiera su curso. A medida que avanzaban las excavaciones de los túneles para las vías férreas, otro grupo de ingenieros se ocupaba de diseñar una flota revolucionaria de trenes de alta velocidad para el transporte de mercancías y pasajeros bajo el mar. Esto demostró ser otro desafío de la ingeniería excepcional.
El proyecto necesitaba vagones de lanzadera capaces de cargar y descargar camiones largos. Se necesitaban también dos tipos diferentes de vagones para los vehículos de los pasajeros, muelles individuales para autobuses y de doble nivel para coches. Francia llevaba ofreciendo los servicios de trenes de alta velocidad para pasajeros de a pie desde 1981 y era el tren preferido para que operara en el túnel. El TAV, conocido como tren de alta velocidad, ha batido récords. Ha batido el récord mundial como el tren más rápido del mundo durante muchísimos años. Ni siquiera el tren más rápido de Gran Bretaña, llamado Intercity 125, podía competir con esta nueva gama de locomotoras de alta velocidad. Los nuevos y elegantes trenes del túnel del canal se llamaron Eurostar. Recibieron ese nombre por la empresa destinada a ejecutar los servicios de pasajeros por el túnel del canal. Los trenes Eurostar parecían futuristas en comparación con los trenes británicos, que no lo parecían. En esa época seguían teniendo la fachada plana. Estaban pintados de amarillo, tenían puertas de cierre manual en vagones de pasajeros y los Eurostar parecían propios del siglo XXI. Lo que hizo que los trenes Eurostar destacaran fue su velocidad. Viajaban a 160 km por hora en el túnel del canal y a más de 290 km por la campiña francesa. Sin embargo, la conducción de los trenes Eurostar de alta velocidad resultaría un problema en Gran Bretaña. La red estaba en gran parte formada por vías de ferrocarril retorcidas que se diseñaron en la época del vapor. Los trenes de alta velocidad tenían que reducir su velocidad cuando llegaban a Gran Bretaña. El sistema ferroviario del Reino Unido es tan antiguo que fue el primero del mundo. Muchas de las vías se construyeron para acoger vagones mucho más pequeños. Por tanto, se tuvo que estrechar el tren de alta velocidad para que se adaptara al sistema ferroviario británico. La labor de diseñar esta nueva generación de trenes fue considerable. Los ingenieros tenían que fabricar 40 locomotoras eléctricas con 252 vagones para pasajeros y la misma cantidad para vehículos de mercancías. Marzo de 1988. Transcurridos 3 meses de excavaciones en el túnel del canal, los ingenieros británicos se encontraron con un problema importante. Era una de las cosas que más se temían. Llegamos ahí abajo y aquello parecían las cataratas del Niágara. Caían aproximadamente entre 300 y 400 litros por minuto. Los británicos apostaron por una ruta seca, pero no mereció la pena. Miles de litros de agua inundaron el túnel. Supuso un retraso inmenso. Era una batalla incesante intentar bombear el agua hacia afuera, porque seguía entrando. Caía tanta agua que en algunos sitios parecía un túnel de lavado de coches. Más tarde, su peor pesadilla. Empezó a aparecer una grieta en el techo del túnel. Caían trozos del techo y los compañeros intentaban trabajar por debajo, colocando los segmentos de hormigón con el agua y el barro a la altura de la cintura. Y sí, fue bastante peligroso. Si no se conseguía detener la fuga, el túnel podía caer sobre sus cabezas. Los ingenieros británicos necesitaban una solución y la necesitaban rápido. La pesadilla de todo minero es toparse con agua. Nos devanábamos los sesos pensando por qué estaba así. De todas formas pensabas, no cederá. Si no se solucionaba, podía haber sido el final del túnel del canal. Solo podía proceder de 2 lugares. Me pareció buena idea probarla. Y comprobé que no era salada. Así que supimos que no procedía del túnel de la Mancha. Los geólogos tenían que averiguar qué había provocado la fuga. Era agua de lluvia que se había filtrado. Se había quedado atrapada en medio de la tiza y se estaba filtrando por las grietas de la falla hasta el túnel. El problema radicaba en una característica de la marga de tiza que no se pudo prever en los estudios. Desde cerca se ve claramente que este tramo de tiza estaba lleno de fisuras. Estas grietas minúsculas contenían agua atrapada en la roca desde que se formó en un principio.
Fue este agua y no la del mar la que entraba por el túnel. Los ingenieros se sintieron aliviados de que la fuga no procediera del lecho marino, si bien tenían que concebir una solución innovadora para detener la inundación. Inyectamos productos químicos similares a una resina desde el túnel de servicio que teníamos por delante, por donde no estaban trabajando las tuneladoras. Los ingenieros inyectaron resina en las fisuras de la marga de tiza. La resina solidificó y congeló la roca, lo que hizo que fuera más fácil de perforar. Bombeamos cientos y cientos de metros cúbicos de lechada para intentar solidificar el suelo y sellarlo por adelantado, para que las TBM intentaran mejorar las condiciones. Transcurrieron 3 meses hasta que los túneles volvieron a toparse con terreno seco. Por fin todos nos libramos del pánico y pensamos, menos mal, podemos continuar. Una vez solucionada la fuga, los británicos estaban bajo la presión de recuperar el tiempo perdido. En la revista The Link aparecía el avance de los franceses y de los británicos con cuadraditos rojos que representaban los avances, y esos cuadraditos rojos cada vez se acercaban más y se podía ver que los nuestros estaban mucho más alejados de Francia que los suyos a nosotros. Para mantener el impulso se ofrecieron primas considerables al equipo que pudiera trabajar más rápido. More rings than the last one, and that's the whole part of the game. Suppose you want. Well, the more you do, the more you get paid. Era como una zanahoria enorme que colgaba delante de ti, llamada prima. Si tenías un mal día y no recibías la prima, se veían algunas caras largas. En tan solo una semana, los trabajadores excavaron 428 metros de túnel, lo cual equivale a la longitud de 35 autobuses de 2 pisos. La motivación para conseguir cumplir con el trabajo pasó factura a los trabajadores, ya que aumentaron los accidentes. Se dieron algunos incidentes con colisiones de trenes, descarrilamientos, todo fue muy peligroso. La gente se rompía brazos, piernas, algunos se cortaron los dedos, y si sufrías algún daño en el túnel, no había morfina, era igual que en las minas de carbón, padecías agonía de lo que te pasara hasta que llegara una enfermera o un médico. El primer accidente mortal se produjo el 23 de enero de 1989. Un joven asistente de supervisor de 19 años perdió el tren que tenía que trasladarlo y empezó a caminar por las vías. Se vio atrapado entre 2 trenes que llegaron a la vez a la posición en la que se encontraba. Fue muy desagradable, una tragedia extremadamente amarga. No fue la última. Alan Cotis presenció de primera mano lo peligroso que podía ser el lugar de trabajo. Trabajaba con un compañero que estaba a solo 3,5 metros de mí cuando fue aplastado y no sobrevivió. Una pieza del equipo falló mientras la grúa levantaba un anillo de hormigón para colocarlo. El joven estaba trabajando a nivel de suelo y se produjo un fallo eléctrico y se situó mal. No se posicionó a salvo. Se retrajo y le aplastó el pecho. 11 hombres perdieron la vida en la construcción del túnel del canal. Esta placa, situada cerca de la antigua entrada al trabajo, es un crudo recuerdo del coste humano que supuso. Creo que en la tunelización se da por sentado que las personas pueden sufrir daños o incluso morir. Se llegó a un punto en el que el centro médico atendía más de 1.500 casos al mes. La compañía respondió con un programa de formación sobre salud y seguridad mucho más riguroso, con el fin de reducir el número de accidentes. A pesar de la inquietud sobre la seguridad, no se aflojó el ritmo. Septiembre de 1989. Transcurridos 21 meses desde que comenzaron los trabajos de tunelación, los británicos habían excavado aproximadamente 12.000 metros desde su propia costa.
Mientras avanzaban los trabajos en los túneles, otro equipo se preparaba para llevar a cabo uno de los proyectos más difíciles de ingeniería: la construcción de cavernas de cruce inmensas que conectaran los dos túneles de trenes. Eran unos espacios gigantescos del tamaño de una catedral. La construcción del cruce no fue un proyecto sencillo, en parte porque no se había hecho nunca nada parecido. Era la excavación submarina más grande que se había construido jamás. En caso de que se produjera un accidente en un túnel, estas cavernas de cruce permitirían a los trenes cambiarse al otro túnel. Eran los espacios submarinos más grandes que se habían construido en el mundo y su construcción suponía una tarea peligrosa. A más de 15 metros de altura, la parte superior de la caverna de cruce estaba más cerca que nunca del lecho marino. Con 1 billón de toneladas de agua por encima de las cabezas de los tuneladores, la presión aquí en el lecho marino era suficiente para aplastar un coche. Las cavernas eran demasiado grandes para alinearse con los anillos de hormigón y los ingenieros tuvieron que encontrar otra forma de hacerlas impermeables y seguras. Para la construcción del cruce teníamos que excavar roca expuesta y después asegurarnos ciertas partes rociando con hormigón la superficie de la roca, a la que llamábamos shotcrete. Al principio la pulverización de hormigón parecía aguantar, pero enseguida empezaron a aparecer signos de tensión. Un torrente de agua provocó que se formara una grieta en el techo de la caverna. La grieta era de varios metros y no era una grietita como la que podamos tener en nuestra pared donde se pone papel pintado por encima. Era un agujero bastante grande. Si el agujero se hacía más grande, las consecuencias podían ser desastrosas. Si reventaba y se llenaba de agua, el impulso del agua que saldría por el túnel sería realmente catastrófico. Fue un gran contratiempo porque corría el rumor de que el trabajo no seguiría adelante. A veces la situación era así de mala. Una vez más, los ingenieros se enfrentaban a una fuga grave y tenían que idear una solución a toda prisa. Inyectaron una especie de producto químico especial. Los ingenieros utilizaron productos químicos para rellenar las fisuras de la fuga y solidificar la roca. Fue un momento en el que todos tuvimos que aguantar la respiración. A pesar de que no se había producido ninguna inundación seria en el túnel, se pusieron en práctica planes radicales para asegurar que no sucediera. Había un sistema de puertas selladas y si entrabas ahí y la fuga era muy grande, se cerraban las puertas. Ante una fuerte inundación es importante contener el agua. La persona que no pudiera escapar antes de que las puertas de la caverna de cruce se cerraran herméticamente quedaría atrapada en su interior. Cualquiera que estuviera ahí... Bueno, me temo que había que arriesgarse por tu país. Es un recordatorio contundente de lo peligroso que puede ser este lugar. A pesar de los peligros, el proyecto iba avanzando bien, pero la magnitud de la excavación generó otro desafío para los ingenieros. ¿Dónde dejar los 4,9 millones de metros cúbicos de roca y tierra que se estaban excavando? El material de desecho eran residuos. El espacio no era problema en la costa plana francesa, pero los 50 metros de acantilado de la costa de Kent significaban que la tierra era un bien escaso. Hubo muchas ideas sobre dónde dejar los residuos del túnel. Se presentaron unas 70 opciones distintas. Existía la preocupación de que las pilas gigantescas de material de desecho fueran antiestéticas si se arrojaban por el pintoresco campo de Kent. Discutí con un hombre que estaba al mando en el túnel porque estaban sacando todos esos residuos y arrojándolos ahí, y una de mis discusiones planteaba si estaban arrojando toda esa basura. Hubo una gran polémica sobre dónde se destinarían todos los residuos y se llevaron a cabo muchos estudios con grupos ecologistas para asegurar que tuvieran el impacto medioambiental más limitado posible. Los ingenieros idearon una solución sencilla pero ingeniosa. Se decidió que la mejor opción era dejarlos bajo los acantilados blancos de Dover. Y la ventaja era que no habría movimiento de camiones de marga de tiza cerca de Kent.
Imaginen las molestias que habrían ocasionado los camiones a las comunidades locales transportando 4,9 millones de metros cúbicos. Para evitar ese problema, los ingenieros diseñaron una enorme laguna artificial. Los trabajadores construyeron una pared de acero de 1,7 kilómetros, construida en 2 filas sobre el nivel del mar. Llenaron la separación que había entre los muros con hormigón. Este método de construcción particular fue la estructura de chapa de acero más grande que se había construido nunca en aquella época. Los ingenieros a continuación erigieron unas paredes de acero temporales para dividir la laguna en piscinas más pequeñas y llenaron los huecos que había entre las paredes con grava. Los camiones transportaban todo lo que se había excavado en el túnel a una distancia corta hasta las lagunas y lo arrojaban dentro. La grava que llenaba las paredes de las particiones temporales permitía que el agua se drenase a la laguna colindante. De forma lenta pero segura, el mar se convirtió en tierra. Cuando los residuos se asentaron y se secaron, Gran Bretaña creció 35 hectáreas. El nuevo terreno proporcionaba el tan necesario espacio adicional para almacenar los miles de anillos de hormigón necesarios para revestir el túnel. En la actualidad, esta zona es un parque rural llamado Samphaya Hall. Una parte nueva de Gran Bretaña donde nunca imaginarían que el suelo que pisan procede de las profundidades del mar. Incluso a mí me cuesta creer que fuera un espacio de trabajo industrial imponente. Pero al verlo ahora piensas, vaya, ha cambiado una barbaridad. La vegetación ha crecido tanto que podemos tener ovejas y vacas pastando, y algunas plantas han aumentado enormemente. Es una historia asombrosa. De errores, de que los errores aumentaran o se acumularan en la medición era muy grande. Al multiplicarse más toda la longitud del túnel, las pequeñas desviaciones de la ruta correcta podrían tener consecuencias desastrosas. En última instancia, ambos extremos podían acabar por no encontrarse en nada menos que 200 metros. Los ingenieros tuvieron que diseñar una tecnología ingeniosa para que las máquinas excavadoras fueran por buen camino. La tuneladora estaba guiada por un rayo láser cuyo control estaba en la superficie y sabíamos exactamente dónde estaba en cualquier momento en referencia a la alineación del túnel. Estaba diseñado para saber que estábamos en el lugar apropiado. Se disparaban láseres en puntos fijos próximos al comienzo del túnel mediante una serie de objetivos. Cuando el rayo llegaba a un sensor de la tuneladora, permitía al conductor corregir de forma continua el rumbo de la máquina. Lo que intentaba el conductor era dirigirlo de forma neutral. Si lo conducía a la izquierda, le informaba que se estaba yendo a la izquierda, y lo mismo hacia cualquier otro lado. Los controles mostraban que el sistema láser mantenía a las máquinas de excavación sobre el objetivo, pero hasta que los dos túneles no se encontraran, nadie podía saberlo a ciencia cierta. Creo que durante el desarrollo hasta llegar al punto medio hubo bastante inquietud por saber si tendrían éxito o si los túneles se encontrarían, ya que era la culminación de todo el proyecto. Si los túneles no se encontraban sería bastante bochornoso. El 1 de diciembre de 1990 llegó el momento de la verdad. El primero de los 3 túneles en encontrarse fue el túnel de servicio más pequeño. Los trabajadores demolieron los restos de roca en directo para la televisión.
En el grupo de los británicos se encontraba Graham Fagg llevando a cabo la perforación. Todo el mundo esperaba con ansias, esperaba que hubiéramos conseguido el objetivo establecido. En la parte francesa se encontraba Philippe Cosset. Esperamos hasta mediodía para la señal. Y después empezamos la parte final de la perforación. Finalmente, a las 12:12 hora francesa, llegó el momento histórico. Gran Bretaña y Francia no habían estado unidas desde la Edad del Hielo. El equipo de televisión que estaba detrás de nosotros empezó a decir: no podemos ver a Philippe, no podemos verlo, ¿podríamos verlo? Así que le hice un gesto con la mano y asomó el cuerpo por la mitad, pero le tuve que decir: retrocede, retrocede, así vas mal. Hicimos el agujero lo suficientemente grande para que pudiera pasar por él, y en realidad acabé siendo el primero en cruzar esa línea hasta Francia. Fue un momento verdaderamente extraordinario. Para nosotros fue el momento que habíamos imaginado desde que comenzaron los trabajos. En realidad fue muy emotivo. Muchos de nosotros dijimos que se nos saltaron las lágrimas debido a que había mucho viento procedente de las distintas presiones del lado británico y del lado francés, pero en realidad eran lágrimas de emoción. Para celebrarlo, los franceses lo hicieron con algunos refrescos muy sofisticados. Por parte de los británicos, cuando pasaron por el punto medio, los franceses los recibieron con champán, canapés y cosas así. Mientras que al otro lado, cuando los franceses pasaron a la parte británica, tuvieron suerte si les daban una taza de agua caliente y nada más. Nos dieron agua, pero personalmente prefiero el champán, sí. Tal vez no había champán en la parte británica, pero seguía habiendo mucho que celebrar. Después de una distancia de perforación combinada de 50 kilómetros, los dos túneles solo se desviaban 35 centímetros. Hubo una gran euforia. Todos fuimos al pub y nos emborrachamos. Abril de 1994. El túnel del canal por fin se completó. Ante el gran acontecimiento, la dirección de la construcción de TML ofreció el control a su operador, Eurotunnel. Para todos los que contribuyeron en el proyecto fue motivo de celebración y alivio. El 6 de mayo de 1994, con la obra finalizada y los trenes entregados a tiempo para el túnel del canal, este se abrió formalmente para el servicio de pasajeros. Llegó el gran día de la inauguración y la idea era que la reina viajara desde la estación de Waterloo a bordo del primer tren oficial. La reina llegó a Calais, donde se reunió con el presidente Mitterrand e inauguraron oficialmente la terminal francesa. A pesar de la competencia de los ferries y las aerolíneas, la comodidad del túnel conquistó a la gente. Desde que se inauguró, en mayo de 1994, han viajado por el túnel del canal casi 430 millones de pasajeros y 86 millones de vehículos. Mantener la fluidez de semejante volumen de tráfico requiere mucho trabajo. El técnico Mark Empson supervisa muchos de los sistemas de control más importantes de los túneles. Controlamos todas las canalizaciones, las estaciones de drenaje, la protección contra incendios, la climatización y la ventilación. Son 58 kilómetros y, como pueden ver, hay una luz de servicio de túnel cada 5 metros. Tenemos bastante equipo aquí abajo. En la lista de tareas para esta noche del equipo de mantenimiento se encuentra el sistema de climatización. Los trenes hacen que el aire se caliente en el túnel. Cuando la temperatura del aire alcanza más de 30 grados, afecta a la eficiencia del tren, lo que conlleva que cueste más dinero dirigirlos. Si la temperatura del aire exterior del túnel alcanza más de 30 grados, la temperatura en el interior de los trenes también puede aumentar. Esto haría que hiciera demasiado calor para los pasajeros.
Si podemos refrigerar el túnel y mantenerlo por debajo de 30 grados, conseguimos que todo el sistema sea más eficiente. Tuberías enormes recorren toda la longitud del túnel. El agua fría se canaliza desde un extremo. Ese agua absorbe el calor del túnel del canal y la envía hasta la planta de enfriamiento donde se recicla. La propia planta es el sistema de refrigeración más grande de Europa. La construcción del túnel del canal supuso una labor monumental de ingeniería. En realidad era casi inconcebible hace 35 o 40 años que se pudiera hacer algo así para ir desde el centro de una ciudad hasta el centro de otra en un solo vehículo. En la actualidad, esta maravilla de la ingeniería constituye un testimonio de una colaboración colosal. Un nuevo enlace fijo entre una isla y un continente. Cuando le digo a la gente que trabajé en el túnel del canal, siento que lo he construido. Fue participar en una asombrosa hazaña de ingeniería. Estoy orgulloso de esa época. Hicimos un gran trabajo y además lo hicimos en tiempo récord. Me encantaría volverlo a hacer, desde luego. Me encantaría volverlo a hacer. Fue sensacional. Desde el sueño en la época victoriana hasta el enorme desafío de su construcción y su triunfo final, como el ferrocarril submarino más largo del mundo, el túnel del canal se ha ganado con razón su lugar como una de las maravillas de la ingeniería del mundo moderno.